Protegida por Trump, el expediente oculto de Washington que blinda a Delcy Rodríguez. Vuelve la polarización radical, el agresivo discurso político que fractura al país. No solo es la cárcel, denuncian el saqueo de bienes a opositores en Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este jueves 28 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez y como siempre es un placer acompañarlos. Comencemos. Un reporte exclusivo de Associated Press expuso lo que realmente se negociaba a puerta cerrada: la orden discreta de la Casa Blanca para congelar los juicios contra Delcy Rodríguez en Estados Unidos. El plan apunta a garantizar la estabilidad política tras la caída de Nicolás Maduro sin interferencias judiciales en Miami, una revelación que desató teorías y un profundo rechazo ciudadano en las plataformas digitales. Juliana Palmar nos comenta. Fuentes federales revelaron a la agencia Associated Press que la administración Trump ordenó directamente a los fiscales de Miami congelar cualquier investigación penal en curso contra la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez. Aunque el Departamento de Justicia aseguró formalmente que nunca existió una investigación que tuviera que ser cerrada, registros internos de la DEA demuestran que Rodríguez estuvo bajo la lupa constante de los agentes federales desde el año 2018. De poder avanzar en investigaciones a Delcy Rodríguez en este momento en los Estados Unidos, sea cual sean esas investigaciones, se estaría perjudicando el proceso, pudiendo entorpecer posibles negociaciones, avances en la situación, y esto realmente no beneficia a las partes, sobre todo no beneficia a los Estados Unidos. Hay que entender que más allá de las buenas relaciones que tienen Estados Unidos y Venezuela en estos momentos, una de las metas que tiene el Ejecutivo americano es apartar a Venezuela de esas relaciones que tiene más de 20 años construyendo con países como Irán, como Rusia, como China, y que favorezca por mucho a los Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos de Estados Unidos acaba de levantar las sanciones a varios buques de la llamada Flota Fantasmas, utilizados para transportar crudo venezolano fuera del radar de Washington. Una flexibilización que coincide con un desafiante mensaje de Delcy Rodríguez. En plena peregrinación económica, la funcionaria advirtió directamente a la Casa Blanca que el chavismo no se rendirá ante ninguna presión interna ni externa. Que quede muy claro, aquí no hay entrega. Que quede muy claro, aquí no hay capitulación. Que quede muy claro, aquí no hay rendición. Aquí hay batalla, hay lucha, hay determinación y hay lealtad a Venezuela. El trasfondo de esta tregua judicial respondería a un cálculo geopolítico mayor. Según las fuentes, el objetivo principal de la Casa Blanca no era entorpecer los delicados esfuerzos de transición y estabilización en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro. Con esta orden de inmunidad fática, los hilos de la diplomacia secreta parecen haberse impuestos sobre los expedientes judiciales en los tribunales de Florida. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Imagina ganar una elección y encontrarte con las mismas leyes y sistemas de represión. Eso es lo que Amnistía Internacional advierte sobre nuestro país. Pero, ¿crees que Estados Unidos está subestimando el nivel de daño institucional en Venezuela? Rafael Cornieles nos dice que no debe haber elecciones hasta no limpiar todas las instituciones viciosas que no generan confianza. José Gómez nos comenta que hay que cumplir la Constitución, elecciones ya o la reposición del presidente electo Edmundo González. Marisa Vázquez dice que no nos están ayudando, ya no podemos comprar comida, estamos mal. Wender Gabo dice, parece que sí, pero se ve que han pensado en todos los detalles. Mientras Diosdado Cabello convierte su programa en una nueva ofensiva contra la oposición y los medios, desde Maracaibo y Washington resurgen los llamados a la movilización y elecciones con garantías. Entre acusaciones, presión política y promesas de transición, el debate sobre el futuro venezolano vuelve a encenderse. María José Prado nos amplía.
Mientras el chavismo vuelve a cargar contra la oposición y los medios, desde distintos sectores insisten en mantener viva la presión política de cara a un nuevo escenario electoral en Venezuela. Dice la Popi que de toda la paja que habló María Corina en el cónclave, lo que sí dijo en serio, sin pelos en la lengua y de forma amenazante, fue que ella era la única jefa de la oposición y además la única portavoz autorizada ante toda la comunidad internacional. También le dejó más claro que un vidrio transparente que los partidos de la PUPU, a los partidos de la PUPU, que si había elecciones en Venezuela, ella debía ser la candidata. Y aclaró que los partidos Nuevo Tiempo, Unión y Cambio y Enrique Márquez, alias Caucho Repuesto, no forman parte de la PUPU. Y hay que cuidarse de ellos porque son más traicioneros que el estómago de uno cuando tienes cólico y te tomas una chicha en la calle. En su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello aseguró que la oposición sigue siendo la misma de siempre, dividida, conspirativa y desconectada del país. También arremetió contra periodistas y medios de comunicación acusándolos de reproducir en redes sociales campañas de manipulación contra el chavismo. Buenos días a mis queridos zulianos. Quiero recordarles que este sábado 30 de mayo nos encontraremos en Maracaibo. El punto de salida es el sector El Pozón del Saladillo a las 4 de la tarde. El Zulia alza la voz. ¡Que viva Venezuela libre! Desde la oposición, Juan Pablo Guanipa convocó a una concentración este 30 de mayo en Maracaibo en medio de los llamados a reorganizar la presión política y mantener la exigencia de condiciones democráticas en el país. El año que viene tienen que haber en Venezuela elecciones libres, transparentes, con la ayuda de los Estados Unidos y que los venezolanos sean los que decidan qué es lo que van a hacer con su destino político. Pero sin duda los Estados Unidos no están en el negocio de la ocupación, está en el negocio de la liberación. El oficialismo insiste en deslegitimar a sus adversarios. Desde la oposición y sectores internacionales vuelve a ponerse sobre la mesa la discusión sobre una transición política y la posibilidad de elecciones con garantías reales en Venezuela. En Venezuela, salir de la cárcel no siempre significa recuperar tu vida. José Breijo, de 73 años, fue liberado después de 2 años preso y encontró su apartamento ocupado por el mismo policía que lo había detenido. Su caso expone una práctica sistemática. El chavismo no solo le quita la libertad a sus presos políticos, también les roba propiedades. Juan Gutiérrez Gamba, con toda la información. La persecución contra los considerados presos políticos en Venezuela toma un rumbo cada vez más agresivo. Ya no se trata únicamente de privarlos de su libertad mediante procesos cuestionados. Defensores de derechos humanos denuncian la consolidación de un doble castigo, el despojo sistemático de sus propiedades, viviendas y comercio, un mecanismo que trasciende las celdas y golpea directamente al patrimonio familiar. Uno de los casos que más impacto ha generado es el de José Breijo, ciudadano venezolano uruguayo de 73 años. Tras permanecer casi 2 años detenido, acusado de terrorismo, recuperó el arresto domiciliario y encontró su apartamento ocupado y posteriormente desvalijado. El abogado Joel García asegura que no se trata de hechos aislados. Según denuncia, algunos funcionarios y terceros estarían aprovechando la indefensión de presos políticos para apropiarse de inmuebles y bienes. Se está creando una nueva burguesía a costa del patrimonio, de los bienes de otros venezolanos que, sin estar sentenciados o condenados, ya estos bienes forman parte de el acervo de bienes que tiene estos altos funcionarios. Aunque hasta ahora no existen pruebas públicas de una política oficial de confiscación, organizaciones de derechos humanos advierten sobre un patrón repetido: detenciones, aislamiento familiar y posteriores disputas sobre viviendas y propiedades. En medio de la presión nacional e internacional, la Defensoría del Pueblo venezolana informó que atiende más de 200 casos relacionados con presos políticos y denuncias de violaciones de derechos humanos. Debemos también denunciar el trato discriminatorio y selectivo que ha tenido esta fiscalía, incluso esta nueva gestión, quien gracias a Dios se ha reunido con otras organizaciones, pero con CLITVE no ha querido reunirse porque sabe que tenemos suficiente sustento y suficiente moral para denunciar todos los atropellos y violaciones sistemáticas a las que son sometidos nuestros familiares. Las recientes excarcelaciones en Venezuela comienzan a revelar una nueva dimensión de la crisis política. Denuncias de presos que recuperan la libertad, pero descubren que ya no tienen hogar, bienes ni garantías para reclamar. Y se abre un nuevo debate sobre el alcance del control político en el país. El escándalo Zapatero toca otra fibra sensible para Venezuela: la seguridad y los datos. Una empresa manejada por las hijas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero administraron millones de datos de venezolanos obtenidos a través de la aplicación VENAP
para generar algoritmos de ataque y divulgar propaganda contra la oposición. Quique Frías nos amplía. RedApp, la aplicación promovida por el régimen chavista como herramienta de atención ciudadana, se encuentra en el ojo del huracán por el manejo de datos sensibles de venezolanos. De acuerdo con las investigaciones relacionadas al caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la aplicación entregó información básica de ciudadanos para una estrategia de control y persecución contra enemigos políticos. El rastreo de RedApp reveló que ha sido creada por una mercantil llamada Nolatech, una de las mercantiles del entramado empresarial Benquís, propiedad de las hijas de Rodríguez Zapatero. El verdadero interés de Maduro no era facilitar la vida de sus ciudadanos, sino espiar sus teléfonos móviles y convertirlos en colaboracionistas de la dictadura. La agencia tributaria detectó que Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, recibieron más de 100.000 euros entre 2023 y 2024 a través de WaitFat SL, su agencia de publicidad. El pago provino de Benquís, una empresa con domicilio en Panamá y vinculada a campañas digitales favorables al chavismo y operaciones de desinformación. Esto mientras Venezuela atravesaba una crisis marcada por pobreza, censura, migración masiva y denuncias de persecución política. Según nos cuentan fuentes de la investigación, el juez ya tiene todos los indicios suficientemente sólidos sobre la mesa para imputar a las hijas de Zapatero por 2 delitos que son blanqueo de capitales y falsedad documental. Estos 2 delitos, según el Código Penal, suman penas de prisión de hasta 12 años. Lo tienen muy crudo, veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. También nos cuentan efectivamente, como bien has dicho, que la intención que tiene para decidir si finalmente la lleva a cabo o no es esperar a la declaración de su padre, José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio. Hombre, las hijas para mí desde luego están metidas hasta el fondo, porque vamos a ver, no hay más que verlas las caras. Y a todas partes donde ha ido Zapatero, si os fijáis, han estado las hijas. Oye, el padre va a China, casualidad, a la semana las hijas tienen una empresa en China. El padre va a Venezuela, oye, qué casualidades de la vida, que a las 3 semanas la empresa que tenían en China se amplía a Venezuela. La investigación ahora apunta a determinar si esos pagos respondieron a servicios reales o si formaron parte de una red de influencia, propaganda y posible blanqueo alrededor del chavismo y del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el caso ya deja una pregunta abierta para Venezuela: si una estructura vinculada al poder pudo manejar datos, campañas y algoritmos contra la disidencia opositora, ¿quién responde por la seguridad de millones de ciudadanos expuestos dentro de una aplicación controlada por el régimen? Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Las noticias en materia internacional también son parte del monitoreo diario. De esta forma titulan en el portal web de Impacto Venezuela: Colombia anuncia el cierre de fronteras desde el 30 de mayo por las elecciones presidenciales. El gobierno de Colombia ordenó la clausura total de sus límites con Venezuela y Ecuador desde este sábado a las 7 de la noche hasta el lunes por la mañana. Los cuerpos militares vigilarán estrictamente los caminos irregulares o trochas en el río Táchira para frenar el tránsito informal, mientras la ciudadanía sufraga en primera vuelta para definir el nuevo mandatario este domingo 31 de mayo. Estados Unidos ataca nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico y mata a 2 tripulantes. Las Fuerzas Armadas norteamericanas abatió a 2 presuntos delincuentes durante un fuerte enfrentamiento en rutas marítimas occidentales bajo las órdenes directas del general Francis Donovan. El operativo especial neutralizó una lancha rápida dedicada al contrabando de estupefacientes, dejando un saldo de 2 bajas en el bando criminal, mientras que las tropas de Washington salieron completamente ilesas tras la ejecución de este despliegue estratégico de inteligencia. Detenidos 6 miembros del Tren de Aragua en Madrid. Encañonaban a sus víctimas y robaron millones de euros en joyas, relojes y criptos. La Policía Nacional Española desmanteló una célula vinculada al Tren de Aragua que atacaba a empresarios usando inhibidores de señal y amarras plásticas. El grupo delictivo se apoderó de una fortuna de 3 millones de euros en joyas y activos digitales e incluso le
en la cara a una de sus víctimas. El operativo europeo dejó 6 detenidos, además de la incautación de armamento, drogas y matrículas falsas. Estados Unidos derribó 4 drones de Irán y bombardeó una instalación terrestre en ese país, lo que provocó represalias de Teherán contra una base militar de Washington. Un nuevo fuego cruzado que hace peligrar aún más las negociaciones de un acuerdo que ataje el conflicto. Veamos. Estados Unidos derribó el jueves 4 drones de Irán y bombardeó una instalación terrestre en ese país, lo que provocó represalias de Teherán contra una base militar de Washington. Estas hostilidades son las más graves desde que un alto al fuego entre las partes entró en vigor el 8 de abril. Un funcionario estadounidense aseguró que las aeronaves no tripuladas de Irán representaban una amenaza en el estrecho de Hormuz. Y agregó que el ejército también bombardeó una estación iraní en control terrestre en Bandar Abbas, ciudad portuaria al borde de ese estratégico paso marítimo, en acciones que calificó como mesuradas y puramente defensivas. El guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, afirmó horas después que Estados Unidos e Israel buscan desestabilizar a la República Islámica, en un mensaje escrito leído en la televisión estatal. El líder religioso, que no ha aparecido en público desde antes de asumir el cargo en marzo tras la muerte de su padre, señaló que el plan ciego del enemigo es crear divisiones y desintegración para compensar las derrotas militares y poner de rodillas a la nación. En represalia, los guardianes de la revolución iraníes anunciaron el jueves que lanzaron un ataque contra una base estadounidense, sin precisar cuál. Pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles a su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marcaba una peligrosa escalada. El ejército estadounidense dijo que ese ataque es una flagrante violación del cese al fuego. En otro de los frentes más activos, los bombardeos y combates prosiguen en Líbano, a pesar de otro alto al fuego que en teoría está vigente desde el 17 de abril. El Ministerio de Salud libanés dijo el jueves que ataques israelíes en el sur del país mataron a al menos una decena de personas y dejaron heridas a una veintena. La jornada informativa concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la página web y redes sociales. Buenas noches.